Bueno, vamos a hablar finalmente de la producción de alimentos para bovinos, para vacas, lechera y también para becerros en crecimiento. Becerros después del destete también a veces necesita una suplementación. Y esas vacas lecheras que pasan de cierta cantidad de litros por día, también hay que suplementarla con un alimento rico en energía y rico en proteína. Y la suplementación mineral, que generalmente se hace aparte, además del alimento, a los bovinos se le da suplementación mineral porque la mayoría de los suelos, y quizá Portuguesa no es el caso más extremo, pero hay otros estados donde los suelos son mucho más pobres que los suelos de Portuguesa. En general los suelos de sabana son suelos pobres en materia orgánica, pobres en calcio, son suelos ácidos y por eso son pobres en calcio, son pobres en fósforo. Entonces, además del alimento balanceado, viene la suplementación mineral. Pero cuando entonces es muy importante, menos importante el alimento balanceado para los bovinos, porque los bovinos, el plato fuerte de bovinos y bufalinos, incluso de ovinos y de caprino, el plato fuerte no es alimento balanceado. El plato fuerte es pasto, es gramínea, leguminosa y algunas otras plantas hoja ancha que comen, sobre todo los ovinos y los caprinos. Entonces, cuando vean ustedes los números, van a ver que el aumento fue menor. Sin embargo, en este país todavía estamos importando. Lo otro día le decía que uno nunca sabe decir cuánto estamos importando, pero los pesimistas y los que adversan a la revolución dicen que producimos apenas el 35%. Los optimistas dicen que producimos el 70%. Entonces yo creo que al menos el 50% de la carne que consumimos y de la leche que nos tomamos se produce en el país, pero eso no es suficiente, nosotros debemos mejorar. Ahora, la mejora en la producción de carne y leche no depende específicamente del alimento balanceado, pero el alimento balanceado tiene alguna demanda por parte, sobre todo, de los productores de leche. Vamos a ver los números. Poniendo de nuevo la referencia en noviembre del 2015, un saco de alimento balanceado para bovino, para vaca lechera, costaba 3.300. En este momento, en el comercio, el precio es 3.900. Si nos ponemos a dar cuenta, son 600 bolívares de diferencia, aun cuando 600 bolívares es un componente importante, es una cantidad importante en 4 meses, pero no se ve un aumento tan desmesurado como en el caso de alimento para aves y alimento para cerdo. Entonces, además que los niveles de proteína generalmente son más bajos, y para el caso de bovinos, los alimentos balanceados pueden ponerle algún componente fibroso que cuesta menos, porque los rumiantes son capaces de digerir cierta cantidad de fibra que no son capaces las aves ni los cerdos. Por eso la diferencia. Sin embargo, cuando comparamos el precio al que se ajustó el saco de alimento balanceado para vaca lechera el 11 de noviembre del 2015 en 1.135, eso era menos de la mitad de lo que se estaba vendiendo una semana antes en el mercado. Y por supuesto, la diferencia es grande con el precio actual. Pero de todas maneras, en el caso de bovino no es el que más afecta. El aumento de los alimentos balanceados afecta muchísimo más a los monogástricos, aves, cerdo e incluso
los peces, que también se le tienen que, los peces que se crían en confinamiento. Por ejemplo, mucha gente, muchos proyectos a veces que se ven muy bonitos, muy prometedores de producción de cachama, también tienen el problema de que la cachama hay que echarle alimento. Y hay que echarle un alimento especial porque no le pueden echar un alimento de cualquiera de los otros grupos, porque tiene que ser un alimento que flote, porque los peces comen en la superficie. Entonces no puede ser cualquier alimento que se hunda. Entonces también los alimentos balanceados, aunque no estamos presentándolo aquí, tienen efectos negativos sobre la producción de proteína de peces criados en lagunas artificiales. Bueno, lo cierto es que este es un tópico muy importante porque afecta casi todas las proteínas, porque afecta la carne y la leche en el caso de bovino, porque afecta los huevos, porque afecta la carne de aves, de cualquier ave, porque afecta la carne de peces en confinamiento, porque afecta la carne de cerdo. Entonces, evidentemente que eso va a afectar la economía del país y va a afectar la economía del hogar. Incluso, yo les confieso que afecta la microeconomía, porque ya había mucha gente produciendo, incluso con su estanque y produciendo unas cachamas, y más que todo unas gallinitas para producir los huevos, y también en algunos casos porcino. La semana pasada un amigo me dijo, no, yo tenía no sé cuántas marranas y tendré que salir de ellas, porque ¿cómo hago yo para alimentar a esa cerda con ese precio? Entonces, sí tiene un efecto y es una cuestión de importancia. Ahora, la consideración final, yo quisiera referirme un poco a algo que está en la Constitución, y yo creo que siempre tenemos que revisar, porque, bueno, alguien pudiera preguntar hacia dónde va el país. Bueno, nosotros estamos tratando de llevar el país, este es el proyecto de país, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es muy importante que a todos los niveles volvamos al estudio para volver a encontrar el rumbo que se puede haber desviado en algún momento. Y esto es para todas y para todos, porque aquí tampoco es que venga la oposición a tirar piedra como que ellos son unos santos, porque al fin y al cabo todos los días están atentando incluso contra esta Constitución. Entonces yo creo que es tiempo de volver en esta Constitución, no solamente en lo político, sino también en lo económico, en lo político, en lo ético. Entonces, este artículo que aparecía en pantalla, y si me lo ponen no importa, el 141, es porque, ¿cuál es la recomendación para que puedan mejorar las cosas donde no sabemos exactamente quién es que está haciendo la trampa, dónde que está la trampa, de qué magnitud es la eficiencia o la ineficiencia? Entonces, el remedio para todo esto es seguimiento y control para maximizar la eficiencia y minimizar la corrupción y la especulación. ¿Cómo sabemos nosotros quién está especulando si nosotros no si no se hace un seguimiento y si no se hace una revisión de lo que se está haciendo? Entonces, es muy importante. Y de la Constitución, rescatamos el artículo 141 porque habla que la administración pública, aunque aquí está comprometido el sector privado, pero sepa el sector privado que tampoco puede hacer las cosas como le parece. ¿Ve? Nadie pretende que se trabaje a pérdida, porque eso sería la peor locura que se nos puede ocurrir, que alguien trabaje a pérdida. Pero una cosa es no trabajar a pérdida y otra cosa es, oye, bendito sea Dios, dislocar por completo la economía. Entonces, volvamos un momentito rápidamente al 141. La administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, esto es para la administración pública, y responsabilidad en el ejercicio de la función pública
con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Pero los privados que reciben materia prima importada a 6.30 también tienen obligación. Y los que no reciben materia prima importada a 6.30 y ahora 10, pero de todas maneras viven en este país, se tienen que ajustar a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No estamos señalando culpable a nadie, estamos diciendo, vamos a revisar por qué esos precios, vamos a revisar cómo es posible que en 4 meses ocurran estas locuras. ¿Es que acaso cuál otro maíz y todavía no se ha producido más maíz? Fue el mismo maíz amarillo del año pasado y el maíz que se está importando no ha aumentado de precio. ¿Cuál soya si aquí no se produce soya y es la misma soya que se importa? Los minerales también se importan y entonces díganme cuál es el aumento. Bueno, los sueldos. Sí, pero ¿eso lo justifica? No creo. Entonces algo no está bien. Mejor vamos a sincerar. Bueno, será hasta una próxima oportunidad y esperamos que este programa les sirva de algo a la gente, aunque sea para criticarlo, y lo que tengan algo que aportar, pues nosotros apreciamos porque nosotros vivimos aprendiendo de los demás cada día. Nosotros tratamos de enseñar, pero también estamos aprendiendo y creciendo porque nosotros no lo sabemos todo. Y esto se hace con la mejor intención de abonar un poco en esta situación económica del país. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por lo que puedan hacer en la difusión de esta información. La guitarra enamorada de Armando llorando un cocotero, cuando en la rada se puso negro el lago estando azulito el cielo, la inocencia no mata el